Cuando hablamos del Barcelona, hablamos de un equipo seguido por millones de personas en todo el mundo, gracias, en parte, a la gran cantidad de éxitos deportivos en sus últimos 20 años y por haber tenido algunos de los mejores jugadores del mundo en su plantilla. Aunque el equipo esté en horas bajas últimamente, sigue siendo uno de los grandes clubes de Europa. Sin embargo, hay una gran cantidad de detalles sobre la entidad que han pasado desapercibidas para la mayoría de los aficionados. Hoy vamos a descubrir 10 datos sorprendentes del FC Barcelona. Número 1. Fue creado por un estudiante. A finales del siglo XIX, Barcelona experimentó un auge de la actividad deportiva, especialmente entre las clases más adineradas. Uno de los pioneros en su difusión fue Hans Gamper, un estudiante suizo que se había instalado en Barcelona en 1898 para aprender castellano. En su tiempo de ocio, Gamper se reunía con otros extranjeros para practicar el fútbol, un deporte procedente de Inglaterra que ya se estaba extendiendo por Europa. Guiado por su pasión, en 1899 Gamper decidió crear un club para organizar partidos de fútbol de forma regular. Así nació el FC Barcelona. Para honrar la memoria del fundador, el Barcelona creó en 1966 el trofeo Joan Gamper, nombre con el que se le conocía en España, y lo instauró como un trofeo anual que se sigue disputando a día de hoy. Número 2. ¿Por qué los llaman culés? Todo se remonta a la década de los 50, antes de que existiera el Camp Nou, cuando los partidos se jugaban en el campo del Scorch. Kubala despertó una gran afición por el conjunto blaugrana, que hizo que el aforo no fuera suficiente para que todos pudieran disfrutar sentados en los sitios habituales. Con un aforo más que al completo, algunos se sentaban en lo alto del muro que rodeaba el estadio, dejando a la vista los traseros de todos los que lo hacían. Por este motivo se empezó a hablar de los barcelonistas como los culés, que significa los que muestran el culo, nombre que ha llegado hasta nuestros días y con el que se conoce de forma general a los aficionados del Barça. Número 3. Barça, el apodo cariñoso del equipo. Hay algunas teorías acerca del origen del nombre Barça como apelativo del club. Está documentado por primera vez en el año 1922, en que apareció en un artículo humorístico de la revista Chut. A finales de los años 20 ya era habitual en la prensa. Al principio tenía un matiz más bien afectuoso, pero su popularización en todo el mundo lo ha convertido en sinónimo del nombre de la entidad, y es usado tanto para sus seguidores como por sus más acérrimos detractores. Otros apuntan a que el nombre se debe al general cartaginés Amílcar Barca, padre del famoso Aníbal. Número 4. El escudo. El FC Barcelona lucía inicialmente el escudo de la ciudad, demostrando la total identificación del equipo con su lugar de origen. Sin embargo, a medida que el club fue creciendo, surgió la necesidad de crear un emblema propio, de forma que en 1910 se convocó un concurso para buscar ideas. El ganador del certamen fue un socio llamado Santiago Femenía. Su escudo, que combinaba los colores del club con símbolos del Barcelona y Cataluña, fue aceptado rápidamente por los aficionados y ha mantenido su vigencia a lo largo de los años con alguna que otra pequeña modificación. A modo de curiosidad, en los años 40 diversos periodistas madridistas quisieron popularizar la palabra orinal para referirse al escudo del Barça por su forma. Finalmente, ante las numerosas protestas que se produjeron desde la ciudad condal, dejaron de llamarlo de esta manera. Número 5. El Camp Nou. La construcción de un nuevo estadio ya era una demanda de muchos seguidores a finales de los años 40, así que en 1950 el Barcelona adquirió un terreno situado en la frontera de Barcelona y su municipio vecino, Hospitalet de Llobregat. Una vez definidos los planos, en 1955 comenzaron las obras, que finalizaron en 1957. Considerado uno de los estadios de fútbol más modernos de su época, el Camp Nou permitió atender las nuevas necesidades de un club que estaba experimentando un crecimiento espectacular. El campo tiene una capacidad para 99.000 espectadores, lo cual le convierte en el estadio más grande de Europa y el tercero del mundo. Aunque el estadio tuvo, en un principio, la misma capacidad para alojar espectadores que el estadio de Maracaná en Brasil, finalmente se tuvo que reducir la cantidad de aforo permitido por cuestiones de seguridad. Número 6. Més que un club. Cuando entras al Camp Nou, en la grada se puede leer con letras amarillas sobre el fondo azul en la zona central la frase Més que un club. Hace 50 años que se dijo por primera vez para referirse al Barcelona. Narcís de Carreras, cuando fue elegido presidente del Barça, dijo que es más que un club, más que un sitio donde entretenerse, un espíritu que hay dentro de todos los aficionados. La llegada en 1973 de Johan Cruyff, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, cambió para siempre el rumbo del Barcelona. Con un juego vistoso, merecedor de la admiración general, el equipo liderado por Cruyff puso fin al ciclo negativo iniciado en los años 60 y elevó el nivel de exigencia de los aficionados, situando al club en la élite del panorama deportivo mundial.
A partir de 1988, con Johan Cruyff como entrenador, volvieron el buen fútbol y los éxitos deportivos. Bautizado como el Dream Team de Europa, el juego de toque, el afán ofensivo y el espíritu ganador lograron que el Barça se convirtiera en una referencia mundial gracias al holandés. Cada vez que el Barça gana un título importante, los aficionados corren a la fuente de Canaletas para celebrarlo. Para saber el motivo hay que remontarse hasta los años 30. En esa época, frente a la fuente estaban las oficinas del periódico La Rambla, lo que viene a ser hoy el Sport o el Mundo Deportivo. Como apenas había medios en aquella época, cada vez que el Barcelona jugaba, los aficionados se acercaban allí porque el periódico colgaba una pizarra con el resultado de todos los partidos de la jornada. Cuando los aficionados veían que su equipo había ganado, la plaza era una fiesta. La tradición siguió y con la llegada de la radio los hinchas se siguieron reuniendo allí para escuchar los partidos. A día de hoy sigue siendo el punto de reunión de los blaugranas para festejar los títulos. Número 9. El hombre langosta. Este curioso apodo perteneció a Josep Samitier, un delantero que lideró en los años 20 la transformación del FC Barcelona en un fenómeno de masas. Lo llamaban así por sus remates acrobáticos, con los que deleitó a la afición durante los 232 partidos oficiales que jugó en el equipo. Su capacidad para marcar goles en las situaciones más inverosímiles le valió el respeto de los rivales y la admiración incondicional de los seguidores culés, que incluso le perdonaron su marcha al Real Madrid en 1933. Número 10. Maradona, un genio perezoso. Conocido como el dios del fútbol, el delantero argentino llegó al Barcelona en 1982. Maradona fue en su momento el fichaje más caro de la historia, un hecho que se reflejó en los privilegios de los que gozó el futbolista durante su estancia en el club. Aficionado a la vida nocturna, el jugador pidió que se cambiaran todos los horarios de los entrenamientos a la tarde para poder dormir tranquilamente por las mañanas. Y nada más que añadir, os invito a que os suscribáis al canal si os ha gustado, dejéis un like, compartáis el vídeo y que en la caja de comentarios aportéis vuestras opiniones, así como próximos equipos que os gustaría ver por aquí. Un saludo y hasta la próxima.